pertenecían a México, pero vamos a ver cómo tuvieron que salir de allí. Esta idea del estilo manifiesto hasta el día de hoy continúa, después la van a poder ver mejor, pero básicamente como que esta doctrina justificaba la superioridad anglosajona, es decir, como la etnia, vamos a decirle, en ese entonces. Imagínense que si hoy en día los norteamericanos, por ahí no digo todos, pero algún sector de la población todavía practica la discriminación y por ahí que mira de reojo hacia la América Latina, imagínense en esta época, ¿no? Todo lo que estaba en el oeste era región que pertenecía a España, después a México, donde había indígenas, donde había latinos, y el latinoamericano estaba muy mal visto, sobre todo el mexicano. La estigmatización contra el mexicano ya comenzó en esta época. Por lo cual, bajo esta idea del estilo manifiesto, no importa que esa zona esté poblada y pertenezca a otro país, los Estados Unidos consideraban que les correspondía iniciar su expansión hasta ser un país continental, tener costa en los dos océanos como lo tiene hoy en día. Esto se va a hacer en varias etapas. Ya les digo que la primera fue la conquista de Texas, como vamos a ver ahora, y posteriormente directamente una guerra contra México. Fueron las dos etapas más grandes, por así decirlo. Fíjense que la región de Texas o Texas, un estado muy grande de los Estados Unidos, era parte de México, obviamente, pero lentamente comenzó a recibir inmigración anglosajona, inmigración blanca, gringa, proveniente de los Estados Unidos. Era un territorio muy codiciado, muy anhelado, sobre todo por los plantadores del sur, porque al ser una porción de tierra tan grande, podían ahí continuar con sus negocios, por lo cual decidieron que ese territorio debería pertenecer a los Estados Unidos. ¿Quién estuvo o quién llevó adelante? Primero vamos a decir la independencia de Texas, entre comillas, y su posterior unión hacia los Estados Unidos podríamos decir que el jefe, la persona más influyente de este grupo de anglosajones, que fue Moses Austin, que tiene la capital de Texas, hoy en día es la ciudad de Austin, en honor a este hombre. Y fíjense acá, muy interesante, todo esto que está en violeta, en un principio era México, y dentro de México era Texas, ¿no? Y va a ser, después de las intervenciones, la primera parte que México va a perder. Después va a terminar perdiendo todo esto, pero la primera parte va a ser esta, la región de Texas. Fíjense que cada vez ingresaban más y más familias hacia esta zona. No se respetaban las leyes mexicanas, se practicaba la esclavitud. Es como que ellos estaban viviendo en territorio mexicano, pero no le prestaban atención a las leyes, por lo cual el gobierno mexicano va a intentar hacer prevalecer vamos a decir, su autoridad, ¿no? Incluso hasta quisieron comprársela a México y México no quería saber nada. Por lo cual va a comenzar un enfrentamiento armado entre el gobierno de México, el Estado mexicano, contra los agricultores tejanos, blancos, gringos, sobre todo al mando de este señor, Samuel Houston. Houston también es otra ciudad muy importante de Texas, quien va a organizar un ejército para enfrentarse al gobierno mexicano. Y fíjense que en esta pequeña escaramuza, vamos a decir, o en estos años de guerra entre los tejanos y el gobierno mexicano, finalmente, a pesar de una batalla muy recordada, conocida como el Álamo, en el cual, bueno, una derrota para los tejanos, finalmente no le quedó otro al gobierno mexicano que terminar pactando y renunciando a México. A Texas. Para el año 1836, Texas se va a convertir en una república independiente, al menos algunos años, y después finalmente, fíjense, 10 años después, va a ingresar a los Estados Unidos. Algo que cuando firmaron la paz y cuando Texas consiguió su independencia, estaba estipulado que no iba a ingresar a los Estados Unidos, y obviamente que esto duró
muy poco tiempo, ya que terminaron anexándose y convirtiéndose en un estado más de los Estados Unidos para mediados del siglo XIX, fíjense, año 1845. Pero obviamente que los Estados Unidos, al ver que pudieron, ni siquiera tuvieron que enviar sus propias fuerzas, sino que con los mismos residentes de allí, con los mismos colonos, pudieron anexarse el territorio de Texas. Directamente cuando vieron esta debilidad, dijeron: vamos a ir por todo, vamos a completar nuestra expansión hacia el oeste, que, fíjense, acá este es un mapa de los Estados Unidos en el cual todavía está, acá tenemos a Texas dentro de los Estados Unidos. Esto pertenecía a Inglaterra y esto todavía era México. Vamos a ver qué pasó. Podemos decir que envalentonados, ¿no?, por esta victoria, entre comillas, o esta unión de Texas hacia los Estados Unidos, directamente van a invadir el territorio mexicano que le seguía o que estaba durante la frontera. ¿Por qué? Porque van a extender, o van a pretender extender su territorio hasta al menos el Río Grande o el Río Bravo, que es justamente donde está clavada hoy la frontera entre México y los Estados Unidos. Ahí donde Trump quería construir un muro. Es un río que transcurre, que hoy en día limita. En esa época todo eso era México, pero a raíz de esta guerra va a quedar delimitado allí. ¿Qué pasó? En 1846, fíjense que el gobierno de los Estados Unidos invadió esta zona con el total apoyo de su pueblo, que estaba ansioso por completar su expansión hacia el Pacífico, por llegar a ser un país continental, y directamente, fíjense, ocuparon las regiones de Nuevo México y California, que, vuelvo a insistir, eran parte de México todavía en ese entonces. Una guerra que lamentablemente fue muy desigual porque México tenía muchísimos problemas internos. Ya vamos a ver la semana que viene cómo las naciones de América Latina estuvieron años peleando para tratar de organizarse. En cambio, los Estados Unidos ya eran un país que, al menos para enfrentarse a sus vecinos del sur, estaba 1000 años adelantado, ¿no? Contaba con un ejército muy profesional y con las provisiones y la financiación necesaria como para liquidar a cualquier nación latinoamericana, que fue lo que finalmente terminó pasando. Fíjense. Todo esto, esta línea roja es hoy en día la frontera entre México y los Estados Unidos. Todo esto pertenecía a México todavía y después, chau. ¿Por qué? Porque la guerra va a continuar hasta 1847, donde, fíjense que directamente, esperen, se va a terminar la transmisión, así que